Buenas. Hoy os traigo una reseña de un libro muy especial y muy diferente a los que me suelo leer. Se trata de un ensayo. Ya os he hablado alguna otra vez de otro ensayo, pero no es habitual que en este canal os hable de ensayos. Pero en este caso me apetecía mucho haceros esta reseña porque es un libro que yo creo que es bastante conocido y yo hacía tiempo que quería leerlo. Se trata del Infinito en un junco, de Irene Vallejo. Seguro que muchos lo conocéis, habéis oído hablar sobre él, además sobre todo porque es un libro que ha sido editado en muchísimas ediciones distintas, tapa dura, tapa blanda, grande, pequeño, novela ilustrada. Además ha sido un libro que fue premiado con el Premio Nacional de Ensayo y la verdad es que es un libro bastante peculiar. Me ha gustado, pero me ha resultado muy singular. No es un ensayo, no es como yo me lo esperaba, pero está muy bien. ¿Y de qué va? El Infinito en un junco, como dice en la portada, es la invención de los libros en el mundo antiguo. Claro, yo cuando lo leí la primera vez y vi un poquito, yo dije, un libro que trata sobre libros, sobre cómo de la invención del libro, y me parecía algo maravilloso y me apetecía leer sobre ello, porque he leído novelas sobre libros, sobre librería, y la verdad es que me apetecía un poco más, algo más histórico. Y claro, la realidad es que yo cuando vi que era un ensayo, yo pensé, un ensayo un poco lineal, con un orden cronológico claro, que me hablaría de la invención del libro. Pero no. Aparentemente tiene un cierto orden, pero no sigue una línea temporal continua, aunque empieza así en el mundo antiguo, sobre todo, comienza sobre todo con la biblioteca de Alejandría, todo lo que hizo Alejandro Magno para crear Alejandría y luego la biblioteca, y todo lo que significa lo que es la creación del libro. Nos habla también de los diferentes materiales con los que se fue creando el libro, que al principio era palabra hablada, luego fue hecha en piedra, en paneles de madera, luego el papiro, el papel, diferentes técnicas. Entonces nos lo va entrelazando toda la historia con muchísimos datos históricos, pero también con anécdotas, con personajes a lo mejor no tan conocidos de la historia, y además lo entrelaza todo también con anécdotas personales, reflexiones personales de la autora, y a veces cuando está hablando a lo mejor de la época de la Biblioteca Alejandría, hace comparaciones con cosas más actuales, como pueden ser películas o autores, y es curioso. Como os digo, es curioso, y sobre todo porque es un libro que en el fondo se puede leer poco a poco. No es necesario leérselo todo de una, porque la verdad es que aunque tiene varias secciones, a medida que vas leyendo los capítulos vas viendo que hay ciertos capítulos que en el fondo tratan temas que no tienen a lo mejor nada que ver. Sí está claro que el hilo conductor es el libro, pero ya no solo nos habla de libros, nos habla de libros y todo lo que se vinculó a los libros. La creación de bibliotecas, la creación de lo que sería el trabajo de bibliotecario, también de los inventarios en las bibliotecas, de cuando antes de que los libros se extendiese, como el hecho de que iba gente hablando, o sea, los libros no eran libros, pero de manera oral se expresaban y se decían las cosas, como poco a poco el hecho de copiar los libros, el hecho de que al principio para conseguir un libro era más complicado. Pensar también el tema de los materiales, nos habla también de todo el hecho de lo de los papiros, la dificultad del mantenimiento, de la escritura, los copistas. Entonces, como os digo, es un libro muy intenso, tiene muchísima información. O sea, la autora Irene Vallejo se nota que es una gran estudiosa y que se ha documentado muchísimo, porque en todas sus páginas puedes encontrar muchísimos datos, muchísima información. Entonces es francamente peculiar. Para mí ha sido un libro, normalmente yo los libros no los subrayo. En el caso de los ensayos sí, pero en este caso he tenido que subrayar porque en muchísimos sitios podíamos encontrar datos, información distinta, anécdotas, curiosidades, encuentras de todo. Entonces, es francamente curioso y, como os digo, es un ensayo, es un ensayo histórico, pero además lo trata de una manera muy narrativa. De repente hay apartados que nos puede hablar de la historia de algún personaje en concreto, de algún autor, de alguna autora. Nos habla del momento de la censura de los libros y la destrucción de libros, que a lo largo de todos los siglos, por desgracia en la historia de los libros siempre ha habido censura y siempre ha habido un intento de destrucción para destruir el conocimiento. También la educación. Nos habla, o sea, como os digo,
nos habla de muchísimas cosas. Entonces me ha resultado curioso también el hecho de lo de los museos, cómo se entendía antes una biblioteca, cómo poco a poco el libro se va haciendo algo accesible para todo el mundo. Entonces está muy curioso cómo va entrelazando, como os digo, o sea, toda su investigación, toda esta narración, toda esta historia, con guiños a lo mejor de experiencias personales suyas, de autores a lo mejor que para ella de referencia, que hablaban también de la historia de los libros. La verdad es que, como os digo, es curioso y sobre todo no me ha parecido lineal. Entonces, al principio estaba un poco descolocada cuando empecé a leerlo porque, claro, yo pensaba que, pues eso, era una historia de principio a fin, de cómo empezó todo, cómo empezó, pues eso, a nivel oral, cómo a poco se intentaron, se inventó el hecho de la invención de los alfabetos, el hecho de ver dónde se podía plasmar los diferentes materiales, la dificultad de los materiales, lo caro que era el acceso de esos textos a más o menos personas, pero la manera en que lo entrelaza es francamente curiosa. Entonces me ha parecido muy interesante. Yo creo que si queréis saber sobre la historia de los libros, pero ir muchísimo más allá del propio libro, sino de todo lo que significó la creación del libro hasta nuestros días, la verdad es que es un libro bastante curioso. Y como curiosidad os diré que el título, que al principio dices, ¿por qué el infinito en un junco? Claro, pues estuve leyendo y claro, el hecho es que el junco era la planta de la que se sacó el papiro y que es, por así decirlo, el inicio del libro como ya lo entendemos, ya del papel. Entonces, el hecho de que dice el infinito en un junco, porque empezó con un junco, empezó con un papiro, fue mucho anterior, muy anterior, pero el infinito porque un libro, una vez que se ha creado, el concepto de libro no se acaba. Es infinito, ha llegado hasta nuestros días, ha llegado de diferentes formas, a lo mejor también tenemos los libros electrónicos, pero seguimos muchos teniendo los libros en papel y es algo maravilloso y es como ella dice, es algo infinito. Entonces me ha parecido muy interesante. También nos habla también del tema de la traducción de las obras, del hecho, como os digo, de los escribanos. Está muy bien y es muy curioso y, como os digo, muchísimos datos que a mí la verdad es que me ha parecido bastante peculiar. O sea, cómo nos iba hablando de diferentes autores, además a veces hablaba de una manera muy coloquial de ellos, de una manera bastante cercana, también me hacía gracia. Del hecho de cómo Alejandro Magno tenía esa pasión creo que era por la Ilíada de Homero, no sé. Es muy interesante, o sea, pasa desde la creación del libro a la búsqueda de muchas personas de ciertos libros, de cómo se produjeron, cómo se reprodujeron los libros, cómo cambió la materialidad, los libreros, las bibliotecas, la educación, la escuela, la censura, la destrucción de libros, la traducción, o sea, abarca todo lo que pueda abarcar sobre los libros. Entonces, como os digo, un libro muy intenso. También nos habla también de la fragilidad de los libros, el hecho de que haya muchos libros que han llegado a nuestros días, pero hay otros que por desgracia no han llegado a nuestros días debido a esa censura y esa destrucción que por desgracia siempre ha habido. No es una cosa de nuestros días, es una cosa de hace mucho tiempo y no es una cosa solo de los nazis que en su momento decidieron quemar libros. Anteriormente ya ha ocurrido y lamentablemente me parece que en cierto momento seguirá ocurriendo porque por desgracia siempre hay quien quiere destruir conocimiento. Un libro muy interesante, un libro muy diferente de la historia del libro, que yo creo que si queréis conocerlo y si queréis saber sobre la historia del libro, la historia de autores, la historia de autores, la historia de personajes posiblemente más anónimos que Irene Mallejo nos ha sacado a la luz, yo creo que El infinito en un junco os gustará. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si ya conocíais este libro me encantaría saber vuestra opinión sobre él. Hasta luego.